Hola mi amigo, bienvenido una vez más a nuestro canal. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirte y darle me gusta y compartir este mensaje con otras personas. Estamos felices de que el Señor nos está dando esta hermosa semana llena de bendiciones sin duda y donde encontraremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy vamos a estar estudiando una lección muy hermosa, lección de esta serie Uniendo el cielo con la tierra. Brillar como luces en la noche. El texto principal de esta sección especial de esta semana lo encontramos precisamente en Filipenses, porque ese es uno de los libros que estamos estudiando. La carta a los Filipenses, el capítulo número 2 y el texto número 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, dice el apóstol San Pablo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luz en el mundo. Pablo, después de hacer esa obra inminente, esa declaración maravillosa de lo que Jesús hizo por nosotros y nosotros, que Jesús se despojó de todas las cosas, de toda su divinidad, sin dejar de ser Dios, por supuesto, siendo Él la misma imagen del Padre, decía el apóstol Pablo. Entonces se despojó a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después de decir ese himno tan exponencial, tan precioso como se conoce en Filipenses capítulo número 2 del 5 al 11, Él les da a los cristianos ahora esa motivación, el desafío de poder comportarse como hijos de luz, como hijos de su Padre Celestial. El texto empieza diciendo, por lo tanto, es decir, en función de lo que ustedes han aprendido, hermanos amados, tal como ustedes han obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, el apóstol dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Acaso será que el apóstol Pablo se está contradiciendo cuando él decía que la salvación solamente era por gracia y no por obras? Porque pareciera que aquí le está diciendo que deberían ocuparse, es decir, deberían trabajar con temor, con temblor. ¿Acaso tenían que ocuparse en esa salvación por miedo? No, mis apreciados hermanos. El apóstol está siendo coherente con su mensaje de la salvación. Si bien es cierto, la salvación es por gracia, siempre lo será. Nada de nosotros, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, va a colocar o añadir un poco más para tu salvación. No, pero lo que el apóstol está diciendo, ocúpense, es decir, estén trabajando, estén dedicados al servicio de Dios, porque sirviendo a Dios, sirviendo a su prójimo, ustedes van a entonces a afirmar su salvación, van a confirmar la salvación. No se trataba o no se trata de que si Dios iba a ser infiel o que Dios los iba a castigar y por eso que ellos debían mantenerse firmes. No, se trataba especialmente que ellos debían estar atentos, debían estar sin distracciones, debían estar concentrados. Eso es lo que significa ocúpense con temor y temblor. Ocúpense. Es decir, hagan su parte. Dios lo hace todo. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Dios envió a su Hijo por nosotros para salvarnos. Dios envía las bendiciones para ti, para tu vida, para salvarte. Tú como tal no haces nada, pero tú tienes que recibir. Si tú no lo aceptas, si tú no lo recibes, la salvación es en vano. Como alguien que te da un cheque, escribe tu nombre, páguese a la orden de Carolina, de Miguel, de Agdiel, de Agdías, de Alexander, y te da a ti allí ese monto, $1.000.000 te da alguien. Pero si tú no vas a recibir ese cheque, si no vas a cobrarlo en el banco, ese cheque estará guardado, qué sé yo, debajo del colchón de tu cama, en algún lugar, y tú dices, soy millonario, pero realmente ¿lo eres? No, no lo eres. Aunque puedes tener dinero, pero no lo has recibido. De esa misma forma el apóstol está diciendo, ustedes ya recibieron la salvación, Jesucristo murió por ustedes, Jesucristo se hizo siervo
por ustedes, pero tú tienes que recibir la salvación. A veces la salvación está tan cerca de nosotros, pero no la hemos recibido, no la tenemos, no la jugamos, no la experimentamos. Necesitamos recibir la salvación de Jesús nuestro Señor. El apóstol da aquí algunas otras cosas y dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí confirma lo que está diciendo. No se trata de ti, no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Es Dios quien lo coloca. Cuando tú tienes ese deseo de buscar a Dios, porque ya Dios te encontró, ya Dios lo buscó, te buscó, lo colocó en ti. Y aquí están entonces algunas señales que el apóstol está diciendo para que tú te ocupes con temor, con temblor. En primer lugar te dice en el texto 14, haz todo sin queja y sin discusión. Sin queja y sin discusión. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y para que tú puedas estar sin culpa ante Dios en medio de una generación perversa. En medio de una generación perversa y torcida, para que resplandezcas como luces en el mundo. El apóstol San Pablo, mis apreciados, está diciéndote que tú deberías, en el nombre de Jesús, dejar la queja. Esa queja. Y él está recordando en este caso a los hijos de Israel. Dios le mandaba todas las cosas, Dios le hacía todas las cosas y ellos siempre se estaban quejando con los líderes. La palabra allí empleada, la palabra griega, es aquella palabra que dice que es una queja, es un murmullo silencioso pero destructivo, amenazante, provocador, que siempre quiere llevar a la división. Deja la queja y en vez de quejarte, sé irreprensible, sé sin mancha, es decir, sé puro, sin mezcla, está diciendo el apóstol Pablo. Sé sencillo de corazón, sin culpa, y alumbra como una luz. No está hablando de una luz como la que nosotros tenemos en nuestras casas, una luz artificial. Aquí la palabra empleada es como la luz del sol, como la luz de las estrellas, como la luz de los astros, que cuando está todo oscuro es cuando más se ve esa radiante luz, por ejemplo, del sol, de la luna, de las estrellas. Así mismo quiere Dios que seamos nosotros, que cuando este mundo totalmente esté oscuro, esté totalmente pervertido, entonces tu vida salga a flote como esa luz, la luz radiante, pero que es la luz de Cristo que está brillando en ti. Sé esa luz, asídete de la palabra de Dios para que yo pueda gloriarme, dice el apóstol, cuando venga en Cristo. Por último, el apóstol coloca dos testimonios maravillosos. Coloca el testimonio de Timoteo y coloca el testimonio de Epafrodito. Le dice, Timoteo, mi buen amigo, que es como un hijo para mí. Timoteo fue colaborador con Pablo en muchas cartas, por ejemplo, Tesalonicenses, los Corintios, y también hacia los filipenses. Timoteo, él era un siervo, era un siervo de Dios, pero era un siervo también de Pablo. Y Pablo aquí está engrandeciendo el nombre de Timoteo, está diciendo, mire, Timoteo, pronto va a llevar buenas nuevas de mí. Y Timoteo, pues, un hombre fiel, un hombre sensato, un hombre que siempre está dispuesto. El apóstol San Pablo nos quiere decir en esta carta que debemos ser como Timoteo, que un resultado de la salvación es ser como Timoteo, estar siempre dispuesto a compartir la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú siempre dispuesto a servir a tu pastor, a tus líderes, a tu iglesia? No procurando el bien propio, sino el bien de las demás personas. Timoteo era un hombre dispuesto. Y Epafrodito, ¿qué decir de Epafrodito? Epafrodito fue enviado por los filipenses para ayudar en las necesidades del apóstol Pablo mientras estuviera preso. Los filipenses realmente ayudaron mucho al apóstol San Pablo. Le ayudaron con dinero, le ayudaron con seres, le ayudaron con distintas cosas. Y le enviaron a Epafrodito para que fuera un colaborador.
Epafrodito fue tan colaborador, fue tan entregado a la obra de Dios y al apóstol Pablo, que dice el mismo apóstol aquí del texto 25 al 30 que su vida estuvo a punto de perecer. Quizás una fiebre, esa fiebre conocida como la fiebre romana, asedió a Epafrodito y casi que lo llevó a la muerte. Por eso Pablo le dijo, no, es ya ahora el tiempo que Epafrodito regrese a los filipenses. Pero no quería regresarlo así nada más. El apóstol, teniendo ese carisma y esa empatía, no quería enviarlo porque tal vez los hermanos iban a decir, Epafrodito, te viniste una vez que te enfermaste, de una vez rehusaste, traicionaste al apóstol. No, el apóstol lo está enviando con esta misma carta de los filipenses, se la está enviando por mano de Epafrodito diciendo, este fue un hombre, este fue un apóstol, mire cómo lo llama como apóstol, lo llama como un siervo. La palabra siervo es la palabra griega leitergos, que significa alguien que se ocupaba por todas las cosas, por pagar y por servir sin medida a alguien, a una nación, a un bien. Y así el apóstol San Pablo colocaba a Epafrodito, le decía, este hombre es un hombre entregado. Y me llama la atención la última palabra porque dice, porque estuvo a punto de morir, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en servicio de ustedes y en servicio de mí. Esa palabra, que arriesgar su vida, significa que estuvo dispuesto a darlo todo por el todo. Mira cómo el apóstol está dando esta expresión por Epafrodito. Lo dio todo por mí y lo está colocando en alto. Y aquí muestran varias cosas. Número uno, el amor y la empatía como Pablo daba por sus colaboradores. Número dos, demostrando que así nosotros que hemos alcanzado salvación debemos ser como Timoteo, dispuestos a servir en todo momento, como Epafrodito, dándolo todo por Cristo, por la causa de la obra. Cuando tú encuentras la salvación en Cristo Jesús, cuando aceptas y recibes esa salvación, solamente Dios va a colocar en ti el querer como el hacer, sino que te va a llevar a dos cualidades. La cualidad de Timoteo, darlo todo por Jesús, siempre dispuesto. Y la cualidad de Epafrodito, darlo todo hasta la muerte, e inclusive arriesgar la vida por Cristo. ¿Estás arriesgando tu vida por Cristo? No más vienen las tentaciones, las dificultades y ya quieres salir. No más vienen las pruebas y ya no quieres ir más a la iglesia. No más vienen las dificultades a tu vida y ya quieres dejar de ser cristiano. ¿Estás dándolo todo por Jesús? ¿Estás arriesgando tu vida? ¿Cuánto está la salvación por ti? Esta semana tú puedas experimentar la voz de Dios, que en esta hora tú puedas vivir como Jesús, puedas decir como el apóstol San Pablo, que estas personas nos daban todo para Jesús, que debemos darlo todo y agradecerle al Señor, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda que has sido llamado para hacer esa luz, luz en tu familia, luz en tu casa, luz en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que solo en Jesús tu vida puede alcanzar la victoria.